Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Cáncer. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque tendrá consejos maravillosos para todos vosotros. Y para los que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños sin tener que esperar. Y bien, Cáncer, voy a empezar tu lectura y como sabéis voy a utilizar 4 barajas, 2 de ellas son mis oráculos que tienen 120 cartas, uno de ellos este de mensajes 110, con todas las respuestas que estáis buscando del amor, de vuestra persona y de lo que va a pasar, cómo se siente él o ella. Y os quiero recordar que es para todos, no importa que estés en una relación estable, quieras saber de tu exmujer, exmarido, puede ser tu alma o llama gemela, una persona que llevas amando en la distancia, que no conoces todavía, o es una persona que hace muchísimos años que está en tu vida y que le amas y que no sabes qué va a suceder, por qué está pasando esto. Bien, obtendremos todas las respuestas, amigos míos. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales, Cáncer. Vamos a ver. Cáncer. Y estas para vosotros. La F, la E, la K, la V, la T, la L, la B y la Y. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Cáncer, también quiero deciros que mis lecturas son atemporales, no importa cuándo las escuchéis. Es que hay un mensaje de vuestros guías que debéis de saber en ese momento, puede ser ahora o dentro de 6 meses, aunque yo la estaré enfocando para esta semana de mayo, próximos 3 meses. Quiero saber cómo sentís, qué siente tu persona y qué ocurrirá. ¿De acuerdo, Cáncer? Y desde aquí os doy las gracias de corazón por todos los que habéis llegado al canal, por tanto amor que me dais y también para los que me seguís desde el principio. Todos sois muy valiosos. Gracias a vosotros existen estas lecturas, porque si no, no podría hacerlas, amigos míos. Y gracias sobre todo al amor que sentís. Por eso siempre salen tantas tiradas maravillosas. Bien, pues voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis deseando con esa persona que amáis, o encontrar un amor verdadero para toda la vida, y se puede. Quería deciros que si no me conocéis todavía, mi luna está en Cáncer, así que os entiendo muy bien. Sois muy protectores, muy cálidos, tanto si sois mujeres, hombres. Siempre estáis pendiente de cómo se sienten los demás. Tenéis una capacidad intuitiva innata y una empatía para ayudar a otros. Cáncer, dejad que vuestra intuición, como la alta sacerdotisa, os guíe. Y ahora sí, voy a preguntar qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo, la próxima también, y los siguientes 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara? Hay mucha energía, amigos míos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Amigos míos, estas son muchas cartas y siento que debo dejarlas. Amigos, yo me guío por mi intuición. Y mirad qué tengo aquí. Voy a dejar porque tengo tantas. Es que, primera carta, matrimonio. Estoy hablando del Papa, arcano mayor, número 5. Tauro, primer signo de vuestra tirada. Es que todas estas cartas están alineadas para vosotros, Cáncer. Voy a empezar a explicar una a una, porque hay mucho que contar.
Veamos. Así, esta primera entrada. Quiere verte esta persona contigo, casándose, con un compromiso y matrimonio que sea firmado. No estoy hablando de simplemente una vinculación eterna, de sentirte como tu alma o llama gemela. Él quiere estar así, disfrutando de esta unión y celebrándolo con sus familiares, los tuyos, las amistades, por todo lo alto. Como el Papa, que me está hablando de un guía espiritual, quiero que escuchéis también los consejos que os dan personas que estén alrededor, que os guiarán en este camino, y también vuestros guías espirituales, el Papa, que logra conectar con el cielo y la tierra para traernos información divina. Si estáis sintiendo como estas cartas, que yo tengo aquí también, maravillosa, vidas pasadas, estoy hablando de almas y llamas gemelas, amigos míos, quiero que confiéis en ello, en la intuición que os he dicho desde el principio y en vuestros sueños, porque siento que con lo que estoy viendo aquí, estáis teniendo sueños muy recurrentes, premonitorios, como si ya estuvieses con vuestra persona en este enlace que puede ser real. Creedlo, amigos míos. Aquí tenemos a Tauro. Tauro es un signo tangible, muy terrenal, que disfruta de los placeres de la tierra, de sembrar, cosechar, de la comida, de viajar, de estar en pareja. Dejaos llevar por lo que es este mundo, porque estáis aquí también en un cuerpo material para disfrutar de lo que hay, de lo que sois. Así se siente tu persona, Cáncer sin ti. Tengo un 9 de espadas que me está hablando de Géminis. Hay muchos conflictos mentales, pensamientos que son repetitivos, cíclicos, que como en las espadas ya me están representando obstáculos. Y este 3 de espadas, Libra, alguien que se encuentra en completo desbalance. Ya sabéis cómo es Libra, balanza. Aquí durante las noches, mirad cómo se encuentra esta chica en una especie de cristal que está roto. Y otra al lado que está llorando. ¿Cuántas veces os habéis despertado en la noche y no podíais dormir? Habíais tenido pesadillas, sentimientos de culpa, o tal vez esta persona también los tenga, porque yo tengo estas cartas que me están guiando. Desde la primera ya me está hablando de pareja, no simplemente cómo sentís vosotras o vosotros. Aquí hay dolor frente a esta separación que, como veis, es muy claro. Y sobre todo es en la noche donde hay más angustia, donde vosotros pensáis en lo que sucedió con esta persona, por qué no estáis juntos, e incluso por qué te traicionó, porque aquí con este 3 de espadas, un corazón que está apuñalado 3 veces, me puede hablar o de otras personas o del dolor más profundo que podemos sentir como seres humanos, completamente desgarrados. Yo ya siento un corazón que se partió. Quiero que os mantengáis en paz, porque no sois culpables. Si habéis corregido vuestros errores, si no le hicisteis nada, no quiero que tengáis esta sensación, estas lágrimas en vuestro rostro todos los días. Recordad que con el 9 de espadas todo es mental, son vuestras propias pesadillas y miedos, los que están alrededor, los que están haciendo que la habitación esté en negro, que os levantéis angustiadas y que no podáis conciliar el sueño de nuevo. Esto es simplemente una ilusión. Podéis recobrar lo que tuvisteis una vez. Porque con esta carta, como os he dicho, esta persona y tú ya estáis unidas desde hace muchísimo tiempo. Una separación física solo es por un tiempo, nada más. Y así se encuentra también tu persona, Cáncer, con mucho dolor. Voy a poner aquí Géminis. Puede que vuestra persona o vosotros lo tengáis como signo en vuestra carta astrológica. Y aquí voy a poner a Libra. Buscar 2 signos de aire, juntos, tierra y aire. Pues mirad qué lágrimas hay aquí. El dolor no debemos por qué esconderlo, tampoco nos avergoncemos. Si habéis llorado, no pasa nada. Es la liberación de emociones. ¿Os imagináis siempre que el mar estuviera en calma o la tierra? No. Debemos expulsar todo al exterior, hablar con otras personas y sanar.
El corazón sí es cierto que se puede fracturar y se siente un dolor inmenso, pero puede volver a estar reconstruido. Y siempre, como desde el primer segundo que estáis aquí en la tierra, está latiendo con mucha sangre para que podáis vivir. Así es como se siente él o ella también en una situación desesperada, con mucho llanto, no pudiendo dormir por las noches pensando en ti. Quiero que enviéis amor. Sí, es algo muy fácil de hacer, amigos míos. Cuando os vayáis a dormir, no quiero que os centréis en aquellas circunstancias del pasado que tanto daño os hicieron, o que sintáis su separación, sino que estáis juntos de nuevo, imaginando que como dos niños se vuelven a unir en este jardín de los cielos. Mirad, intimidad y compromiso. De nuevo la tierra, empezábamos con el Papa. As de pentáculos. Tengo aquí a Tauro, Virgo y Capricornio. Lo que tu persona quiere es ofrecerte un compromiso real. Entregarte con este gran as de pentáculos, su cuerpo y su alma, que es lo que representa. Aquí está todo ya en balance. Habéis asumido quiénes sois, por qué estáis aquí, madurado, crecido, habéis hecho de vuestra vida las metas que deseabais. Y si todavía no lo tenéis, es hora de que os alcéis y hagáis aquello que os apasione. Metas siempre las tendréis, amigos míos. Esto es un ciclo infinito, como el loco. Nunca terminaremos, ni con 50, 60, 80, sino hasta el final de nuestros días. Y en este viaje eterno del alma, ¿qué haréis? Amar. Ese es nuestro sentido, es lo que somos. Y tu persona así, con este as al lado que me está hablando de un uno, está diciéndome que habrá nuevos comienzos. Una persona que en secreto fantasea contigo y que tú eres así como esta mujer, muy hermosa. Le pareces tan bonita, muy sexy, atractiva y le encantas también como mujer con todos tus encantos, sensibilidades. Siento que eres femenina, que te gusta arreglarte y que te encanta sentirte poderosa para tu hombre. Y él también te considera como estos dos niños en Rider White, 6 de copas, como su igual, aceptándote y queriéndote en matrimonio. Hay una relación y vinculación entre vosotros íntima, sensual, pasional y amorosa, como de una alma o llama gemela. Aquí podréis estar en vuestra luna de miel o puede ser que os vayáis a vivir juntos y es alguien que contigo siente mucha complicidad. Se compenetra perfectamente, sabe cuáles son tus deseos y cómo darte placer. Y él quiere que estés también junto a él, a su lado, tocándole su pecho, su corazón. Mirad cómo está ella descansando sobre su espalda y él está que parece en otro mundo, porque contigo puede olvidarse de lo que es la materia. Amigos míos, es como soñar en el cielo. Así te desea tu persona. Vengo a entregarte como desde aquella vez que nos conocimos, en otras vidas, épocas, tal vez hayáis soñado con esta persona. Yo ya lo siento. ¿Y veis lo que hace esta niña aquí? Se dirige hacia el sol, lo que ha estado buscando toda su vida. Hace muchos años, en esta vida, que posiblemente vosotros dos ya os conocieseis, fueseis amigos, niños que estabais en la misma guardería, en el mismo colegio, conocieseis a vuestros padres y ya sentisteis algo especial por esta persona. En algún momento de vuestra vida os separasteis. Las almas, llamas gemelas sobre todo, tienen tiempos de separación para madurar y para volver a estar juntos cuando están preparados. Quiero que mantengas la ilusión de esta niña que está mirando a su otro yo, a su alma, con toda la admiración y adoración, igual que lo hace él, y que siempre tiene la esperanza y la iluminación y el idealismo de los niños. Lo que creáis es lo que sucederá. Aquí hay sueños, como yo os he dicho, que pueden ser ya premonitorios. Has recibido de forma extrasensorial o con ayuda de alguien que os amasteis en otras vidas pasadas. Vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida. Ese es el motivo de regresar, amigos míos, mientras en el mundo material tenemos que disfrutar.
de todo lo que nos ofrece la Tierra y otros seres humanos, y de que hagamos algo, de servir al mundo. No tendría otro sentido, pero mayormente amar a otros y a esa persona como te amas a ti mismo. Maravilloso este 6 de copas con Escorpio. Así te echa de menos tu persona. Desearía abrazarte y sentirte dentro de él ahora mismo. Quiero ofrecértelo todo como este palio nupcial. En el 4 de bastos aparece uno que son palos que están muy clavados en tierra, elementos naturales, porque todo se sembró hace muchísimo tiempo y ahora está aquí representándose como la materialización. Hablo para una vinculación que sentís eterna con este palio nupcial, donde una vez o más os jurasteis amor eterno, ni siquiera estando casados, porque un alma no se promete a sí misma. Un contrato firmado. Lo hicisteis como un pacto y ahora estáis en la tierra para vivir vuestra otra, nueva historia de amor. ¿Sentís lo especial que es esta persona para vosotros? Vais a recibir este compromiso. Y aquí, con todos los signos de tierra, el Papa, que se encuentra en esa primera carta, en una sefira en el árbol de la vida, la más conflictiva, que es Geburá, que nos habla de la fuerza y de la adversidad, un pilar donde hay mucha evolución y hay que superar diferencias. Hay que tener fuerza, amigos míos, por eso está el Papa ahí, porque desde el cielo estáis recibiendo mensajes y guía. Alguien también en esta tierra os ayuda para que conquistéis este mundo. Nunca estáis solos, tampoco con el as de pentáculos, porque Dios no nos dio lo primero, ni el amor, ni la verdad de las espadas, ni de las copas, ni la intuición. Nos dio el mundo terrenal y lo hizo seguro para nosotros, para que pudiésemos explorar y crecer. Amigos míos, quiero que sigáis hacia adelante con lo que vosotros sentís. Bien, Cáncer, una tirada muy intensa con sentimientos de nostalgia, pérdida. Una persona que está ya en tu vida desde hace muchísimos años, que llora por ti. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Sois 2 personas que también habéis sufrido, y no lo digo simplemente por la carta del 9 de espadas y 3 de espadas, que son muy duras, sino por este 6 de copas. En su carta original hay 2 niños, pero hay un adulto que está abandonando ese lugar y los deja solos. Os habéis sentido desamparados y con heridas difíciles de curar. Amigos míos, vuestra alma, llama gemela, esa persona que está aquí, es un reflejo de vosotros. No estáis solos. Él puede sentir tu corazón desde su mano y ayudarte a sanar como tú a él. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Sacaré alguna carta más. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Un reencuentro muy soñado y además, cuando hablo de soñar es por la noche. Con un sueño que hayáis tenido de un próximo reencuentro, que él estuviera junto a vosotras en un viaje, estando en vuestra casa, hay algo de esa persona que habéis sentido y que no sabéis si creerlo o no. Es hora de hacerlo. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer? Y aquí tengo un 7 de espadas. Hay personas alrededor
Aquí tengo a Acuario conmigo y con estas cartas que tenía y con este 3 de espadas, esta persona os pudo traicionar. Dejaros en un abandono. Pero también pueden ser otras personas que estén alrededor de vosotros. Sí, aquí puede haber falsedad, deshonestidad, faltando a la verdad. Todo puede parecer un espejismo. Presta atención a las señales de las personas que están a tu alrededor. No siempre esta carta se refiere a tu persona. Yo la he tenido muchas veces conmigo en lecturas privadas. Quiero que penséis que es alguien que no os puede hacer tanto daño como lo sería un 5 de espadas, porque es alguien más competitivo aún y que luchará muy fuertemente. Aquí es alguien burlón. Puede entrar en un campamento, coger unas espadas y deja otras para advertiros. Puedo hacer todo esto y tomar lo que yo quiera. Alguien que puede tener una doble cara para vosotros. Decidme en comentarios si esta persona sentisteis una traición o hay alguien a vuestro alrededor que esté coqueteando o impulsándoos a algo que no queréis, porque puede ser un buen o mal consejo. Incluso os puede decir que os apoya en esta relación y no ser cierto. Huid de esta energía. Tengo aquí a Acuario con el 7 de espadas. A pesar de ello, el 7 es un número muy mágico y místico que se encuentra en la Sefirá de Neshad. A pesar de las adversidades, como en el 7 de bastos, que también se encuentran, vais a tener victoria, que eso es lo que significa. Superaréis todas las personas, obstáculos, diferencias que haya a vuestro alrededor. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Cáncer? Y una carta más. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Una carta más. Veamos, amigos míos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos? Viajar. Tengo aquí un paje de bastos. Mirad. La rueda de la fortuna. Júpiter, Sagitario. Nuevos tiempos están llegando, amigos míos. Esta noria, como la rueda de la fortuna, con todos los elementos de la tierra, están aquí. Y con el dios Anubis que va a intervenir a vuestro favor. Va a haber cambios y sobre todo en este verano. Prepárate para la llegada de acontecimientos sorprendentes, increíbles en tu vida. Viajes, nuevas aventuras, comienzos con esta persona muy inesperados. La fuerza divina y el universo están contigo, sí, porque aquí hay dioses que también nos ayudan, espíritus, la magia de las estrellas y del universo que están con todos vosotros, amigos míos. Ganas de tener una familia, 10 de copas, Piscis, y de avanzar con el carro, Cáncer, dirigiéndose muy próximamente hacia vosotros. Aquí está el divino masculino, buscándoos, al lado del as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, sintiendo esta pasión mucho más acelerada y vigorosa que intimidad incluso, con ganas de nacimientos, de embarazos, una sensualidad enérgica por parte de tu persona. Y tengo divino masculino, 2 cartas que me hablan del falo y del sol también. Hay mucha energía encantadora, coqueta, es una persona, la que sea tu alma o llama gemela, atractiva, con muchos dotes sociales. Almas gemelas, aquí tengo a Géminis, los enamorados, de nuevo una pareja junta que tiene que sobrepasar obstáculos que tengáis en la vida. Pueden ser personas o algo alrededor. Con un número 6 también me estaría hablando de sacrificios que debéis hacer. El ego y algo más, amigos míos. Siempre hay que dejar algo que no nos hace bien. Y muchas fantasías con estas cartas que yo ya tengo aquí. 7 de copas, Escorpio. Si estáis también enfocándoos, mirando demasiado a vuestro alrededor, quiero que os centréis en el próximo objetivo. Porque 7 copas están llenas de abundancia, de muchas cosas que podéis querer en la vida.
¿Qué es lo que más deseáis ahora mismo? Centraos. Ese es el mayor consejo del 7 de copas. Con la rueda de la fortuna y este maravilloso paje de bastos representando Aries, Leo y Sagitario. Ya os he dicho que había mucha energía masculina. Vosotros sois la parte femenina. Si sois hombre también. Son energías. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está sintiendo tu persona? Como en la carta de intimidad. Te deseo fervientemente. No puedo aplacar mis impulsos sin estar privadamente pensando en ti. Excitándose con lo que ve y lo que imagina de ti. Con tus fotos, conversaciones, incluso si habéis tenido relaciones íntimas. Esto es lo que hace también el paje de bastos. Con ese basto que está sujetando, que está despertando su sensualidad. Porque ya sabéis que representa el falo, el basto. Aquí vais a tener un nuevo comienzo. Puede que ya tengáis niños con las cartas que yo veo, con el 6 de copas, con la carta del paje de copas, o embarazos con el as de pentáculos y el as de bastos que ya tenía en la base de la baraja. Una persona que tiene un gran corazón y que viene dispuesto a compartir esta nueva fase de la vida contigo. No importa que hayan pasado años. Vosotros os seguís amando de la misma forma, como dos niños, con mucha pureza, con toda esa ilusión, porque a veces, amigos, creemos que con 30, 40, 50 ya no se puede tener una relación. Ya no se siente igual. Y es lo mismo. Imaginaos lo que es amar a una persona durante todas vuestras vidas pasadas y volver a encontrarla en este mundo, aunque tengáis 60 o 70 años. Se siente como si estuvierais en las nubes, en el mismo cielo, pasando y elevándoos de este mundo material. Maravilloso, amigos, la rueda de la fortuna con todos estos cambios, viajes, anuncios. Enorme Cáncer. Voy a poner aquí todos los signos de fuego. Y mirad, algo más os tengo que decir. Como veis, todas estas cartas, hay alguien aquí con este 7 de espadas que está justo al lado de un as de pentáculos y al lado del 6 de copas. Una persona que yo ya siento que no es tu persona, sino que no quisiera veros así, felices, en equilibrio. Bien, Cáncer. Ahora voy a sacar algunas cartas para saber qué mensajes tiene esta persona en su interior para ti. ¿Qué quiere decirle palabra por palabra esta persona a Cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona palabra por palabra a Cáncer? También siento, amigos, que con el paje de bastos hay muchos secretos y aclaraciones que van a salir a la luz. Sí, esta persona os va a decir cómo ha estado durante este tiempo, pero hay mucho más. ¿Qué le depara a Cáncer? ¿Sabéis? Con las almas y llamas gemelas, no siempre uno percibe o puede asegurar que lo es cuando acaba de conocerla. Esta persona tiene su propio despertar, secretos dentro de su alma, su corazón, que ahora mismo quiere expresártelos. Quiere decirte que ha tenido sueños contigo, que está viendo señales también. A esos profundos secretos me estoy refiriendo. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Cáncer? Veamos, Cáncer, una persona que ahora mismo te necesita, sobre todo de tu ternura, que os he dicho al principio. Los que tenemos a Cáncer, nos gusta dar mucho cariño, mimos, sois personas muy amorosas, sensibles. Siento que podéis llorar, porque yo lo hago con una película, un documental, y yo lo hago muy a menudo. Aunque sean de animales, imaginaos cuando es algo más serio. Para mí, el mundo me encantaría, yo sé que a vosotros también fuera completamente utópico, ideal, pero sé que podemos entre todos hacerlo mejor, amigos míos. Quizás no sea tan perfecto, pero mejor. Y empezando por nosotros. Pues así soy yo y sé que vosotros, Cáncer, también.
¿Qué palabras tiene esta persona para Cáncer? ¿Qué palabras tiene esta persona para Cáncer? Vamos, ¿qué más mensajes tiene para vosotros? Susurros. Recuerda lo que tenía contigo. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Cáncer? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Cáncer? A ver, han salido esta carta disparada. Conexión. Puede ser telepática, una conexión también de sueños. Sobre todo es muy mental. Os he dicho que confiéis en ese primer pensamiento que os llega a la mente, a vuestra intuición. No intentéis analizarlo. Y un mensaje más. Promesas. 2 de pentáculos, Capricornio. Base de la baraja. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. Una persona que, además de la pasión que siente por ti, ganas de tocarte, de estar contigo íntimamente. ¿Habéis estado con él o con ella en algún lugar de fiesta, bailando? ¿Os gusta? Porque ahora quieres sentirte como su amor, como su novia, su prometida, su esposa, estar junto a ti, cuidarte, darte los mejores momentos. Almas y llamas gemelas, mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Así lo siente. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos. Pero no dejaré de esperarte en esta vida y en las siguientes. Aunque él ahora mismo esté así, roto con esos cristales de separación, llorando. Siente que tú eres su vida pasada, su alma en la eternidad. Así se siente tu persona. Y tengo aquí, susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Y además, dice aquí, promesas, 2 de pentáculos, Capricornio. Alguien que te prometió mucho. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Como si fueras su marido, su mujer. Esta vinculación os he dicho que puede ser firmada. Para mí no lo es. Es eterna. Eso va más allá de simplemente unos papeles. ¿De acuerdo, amigos? Mirad. Así se siente esta persona. Aquí tengo a Capricornio. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, Acuario. Un signo de aire, muy mental. Así está tu persona. Va a bajar la espada y hablará contigo cuando esté preparado. No porque no quiera, sino porque como un buen rey de espadas tiene muchas obligaciones. Puede ser padre de familia, tener nietos y gente con la que esté trabajando que tenga que lidiar con ella. Ser un líder, eso es lo que hace. Y su vida ha sido también dura, como este rey. Es alguien que le gusta estar en equilibrio, no expone sus sentimientos con mucha facilidad, pero cuando lo hace es compasivo y tierno. Acuario. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Aquí así quiere sentirse como si fuera un guerrero con el rey de espadas, que es un rey que me habla de muchos periodos de soledad, amigos míos, y que quiere tener de nuevo a su reina a su lado. Y bien, ahora voy a sacar una carta del tarot para saber algo más, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y una carta para vosotros. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? ¿Habéis sentido esta conexión mental? Porque si tenéis algún pensamiento que os llegue de repente, como un te echo de menos, te quiero, amor mío, quiero estar contigo, son frases muy cortas, pero es lo que quiere transmitirte tu persona. Las almas y llamas gemelas tienen ese poder, ese don muy desarrollado. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer? Aquí tengo paje de espadas. Te estoy vigilando, observando.
9 de bastos. Os he dicho que hablaba de dificultades y de que había sido una persona que había sufrido. También vosotras os podéis sentir así. Bajo este 9 de bastos, porque cada baraja, ya sabéis, que tiene unas ilustraciones diferentes. Aquí yo las siento con este Sagitario, que es el 9 de bastos, como una victoria. Me recuerda más al 7 de bastos. Sin embargo, es alguien que tiene sufrimiento en la baraja de Rider White, que ha tenido miedos en su vida y decepciones también amorosas, que le han herido. También puede ser por su entorno familiar o amigos, personas que, como ese 7 de espadas, le hayan traicionado. Pero aquí yo lo siento como alguien que tiene mucha luz y victoria, porque mirad, tiene una corona de flores como una reina. Vais a tener también vosotras victoria en todo lo que deseéis. Sagitario, está con vosotros también muy marcado en la rueda de la fortuna. Reina de copas. El Papa de nuevo aquí, Tauro. Mirad, 4 de copas, Cáncer. Te estoy buscando en todos los rincones de mi casa, en los espejos, me miro a mí mismo y quiero encontrarte. Una vez te dije que no, te rechacé y ahora te estoy buscando. Hubo tantas copas, tanto amor y todo fue como si lo dejase en el mar. Después, ahora ha regresado aquí, a su vida y a la tuya. Mirad este espejo, me recuerda mucho al 2 de copas. Cada vez que os veáis, él está ahí, justo enfrente. El Papa Tauro, desde el cielo y la tierra comunicándose contigo. Sentís como una reina de copas, protegiendo a los demás, teniendo todas las capacidades, habilidades psíquicas, poderes extrasensoriales con vosotros. Por eso ella es una vidente. Mirad qué color púrpura, que también me anuncia victoria. Como esta carta de aquí, que tiene unos colores también como lilas, rosáceos, rojos, con mucha fuerza y pasión. Ella, como vosotras sentís todo lo que sucede a vuestro alrededor, sois muy intuitivas y esta persona se está comunicando a través contigo telepáticamente y a través de los sueños como una buena reina de copas. ¿Sois madre? Decídmelo en los comentarios también. Eso es lo que está sucediendo, amigos míos. Creed a la reina de copas cuando la tengo delante y yo ya sé que hay sueños que son premonitorios, muy recurrentes con vuestra persona, que sentís algo especial. Bien, ella os dice, confiad como la alta sacerdotisa en todo lo que estáis viendo, porque es real. Reina de copas. Victoria para vosotras. Y con este paje de espadas, amigos míos, tengo aquí Acuario, Libra y Géminis. Alguien que está dispuesto a hablar y que te está vigilando en redes sociales y en todo tu entorno. Mirad cómo tiene su espada. No está así para luchar, sino porque quiere expresar. Es alguien que también en algún momento habéis podido tener algún tipo de disputa, porque puede ser un poco orgulloso, quiere tener razón. Pensad que es un paje, su energía es la de un niño, por lo tanto es buena, pero también es un idealista, lucha por aquellas causas que incluso cree que están perdidas. Tu persona es así, tiene esa parte de niño como niña, todos tenemos, y también como ese rey de espadas. Y aquí tenía todos los signos de aire. Y ahora voy a sacar una carta para vosotros de esta baraja. A ver qué más me quiere decir para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Voy a sacar una carta de aquí, amigos míos. A ver, las energías para Cáncer, veamos, menor. Amigos, ¿quiénes de vosotros sois menor o vuestra persona lo es? Y veamos, ¿qué hay aquí en la base de la baraja? Conexión. Mirad lo que hay. Yo comienzo las frases y tú las terminas. Y este número 3, que me habla también de la emperatriz. Donde todos nuestros deseos se paren en la tierra. Vosotras siento aquí que o sois ya madres, tenéis nietos, mucha familia o los queréis tener. Este número 3 que me habla de nacimientos y que está asociado como la rueda de la fortuna a Júpiter, a Sagitario. Vais a tener un comienzo esplendoroso. Y como 2 corazones os sentís completamente conectados. Es así, hay chispas entre vosotros y cargados de mucha sensualidad.
también. Casa, mi bella casa, mi refugio, un número 2 que me habla de la pareja y también de la alta sacerdotisa que sería Cáncer. Yo relaciono todas las cartas y la numerología. Creed en vuestros sueños. En esta casa, mirad cómo está, pintada de rosa, con corazoncitos y con una mascota, un perrito. Puede que ya los tengáis o queráis tener este hogar como ese 6 de copas desde hace mucho tiempo con esta persona. Es lo que vais a conseguir. 2 cartas que mirad, están juntas, al lado. Es que es maravilloso, amigos míos. Y tengo aquí la carta de... Voy a poner esto un poco mejor. De menor. ¿Veis? Una mano. Y esto es muy importante. Número 7. Como ese 7 que ya tenía ahí, ese 7 de espadas, y que os he dicho, el 7 es un número muy favorable. Habla de la victoria. Un corazón que está en un dedo. Puede representar que tu persona sea mayor o que tú seas menor. ¿Quién de los dos es? Que tengáis diferencias de edad. Esto no es importante para vuestra relación y vuestro amor, amigos míos. Y yo cada vez que veo esta carta, porque hay 2 en esta baraja, una representando menor y otra mayor, y con este corazón yo veo un anillo de compromiso. Pues mirad, amigos míos, Cáncer, todo lo que está por suceder, reencuentro de vuestro hogar, vidas pasadas, hace mucho tiempo que estáis buscándolo. Mirad qué maravilla. Amor eterno. Pues bien, Cáncer, es hora de que regreséis a casa. Quiero que me digáis en comentarios con qué os sentís identificados, qué signos tenéis más en vuestra carta astrológica, como ascendente, signo lunar, qué signo es vuestra persona, porque aquí hay muchísimos. Y gracias a todos por estar aquí, por vuestros likes, comentarios, por todo el amor que me dais, porque me encanta. Sobre todo los comentarios que siempre que puedo los respondo. Decidme aquellos sueños que veis, si tenéis alguna secuencia numérica que veis repetitivamente. Yo destacaría, amigos míos, el 7, el 3. Es para vosotros, porque ya me anuncia nuevos tiempos. Pues bien, Cáncer, muchísimas gracias por estar aquí y os mando muchos abrazos, besos y mis bendiciones. Nos veremos en la próxima lectura. Gracias de corazón.